Siguen todavía la gente pensando en cookies y pensando que todo se mide bien. Más que un cero partida data, cero copy. ¿Qué datos quiero compartir con esta empresa? O me quiero identificar hasta cierto grado, cierto, y que lo puedas retirar y que lo puedas controlar y que sea fácil. Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Cuando hablamos de identidad en el mercado de la publicidad digital, hablamos de esta idea de addressability, ¿no? Y ahí va el primer anglicismo, que es la idea de poder acercarte a una persona o a un dispositivo con cierta certeza de relevancia, ¿no? En un mensaje. Por tanto, hablamos de fórmulas para garantizar esta personalización, esta segmentación, desde el uso de cookies o identificadores alternativos hasta la modelización de señales disponibles en agregado, cuando las hay, pasando por el fingerprinting, los IDs de dispositivo, identificadores de dispositivo móvil y otras fórmulas para garantizar la trazabilidad, como digo, de diferentes eventos o hitos de éxito y por tanto saber si una inversión o una campaña ha funcionado. Hablaremos de mercado abierto y de grandes plataformas, estos dos mundos, ¿verdad?, contrastados. Hablaremos de grandes anunciantes con sus agencias de medios y de pymes, otro contraste. Pymes, por cierto, perdidas en el bosque de la normativa aplicable, otro dilema. Mencionaremos el consentimiento delegado al navegador bajo la nueva propuesta de la Comisión Europea en este cambio dentro del Digital Omnibus, o como se llama en castellano ahora, y terminaremos incluso estableciendo el puente con la idea más absoluta de identidad digital, con esto de la verificación de edad, la exposición de otras características del individuo o la prueba de humanidad, incluso llevándolo al extremo en este mundo cada vez más dominado por contenidos falsos o inteligencia artificial. Y todo esto en cosa de 45 minutos. Se puede hacer más barato y más largo, pero no tan intenso. Y sobre todo no con un invitado tan ducho en la materia a la par que humilde, porque nos acompaña Óscar López Cuesta. Óscar es experto en tecnologías de marketing, o MarTech, y una de las mentes más inquietas en el mercado español a la hora de hacer seguimiento de estas cosas, pues incluyendo automatización de marketing, gestión de la capa de recolección de datos o data layer, Custom Data Platforms, A/B Testing, etc., ¿no? Aparte de que Óscar escribió el que debe ser el único libro que a mí me consta en castellano sobre DMPs o Data Management Platforms, que en su día eran el cenit, ¿verdad? Era la panacea de la sofisticación en el punto de confluencia entre MarTech y AdTech. En fin, por ir al día a día, Óscar es Digital Marketing Lead en BBVA, cofundador de la Data Clean Room Alliance, con otros que han estado aquí, y profesor asociado en varias instituciones. También estuvo a cargo de analítica digital, personalización, CRO, o que es optimización de la conversión, y retargeting en Orange, y ha pasado anteriormente por Prisa, Mutua Madrileña, el Financial Times y Direct Seguros, haciendo una u otra combinación de todo lo que he mencionado. En las notas al pie tenéis la explicación de algunos conceptos y también incluso un artículo que en su día publiqué hace mucho ya, no sé, son casi 10 años, en el blog de Scott Brinker, ya que va a salir mucho el tema este de, bueno, estamos en el mundo de MarTech, Óscar es muy activo en el mundo de MarTech, Scott Brinker sigue siendo una eminencia publicando su informe anual, incluso creo que inventó casi el concepto de Marketing Technologist, y ya que en su día me publicó este desvarío, lo pongo ahí porque, bueno, creo que es relevante lo que vamos a estar comentando de correlaciones contra causalidad y porque siempre estuve muy orgulloso concretamente de una foto de un lagarto que colé ahí para explicar cómo el reptil intenta comprender el funcionamiento de su propio cerebro. Vamos a por esto.
Óscar, gracias por venir. No, gracias a ti, Sergio, por invitarme a participar en tu podcast. Me alegra de haber reconectado, aunque no me acordará de que hayamos coincidido tantos años atrás. Así que gracias por venir. Por hacer un recorrido que nos lleve a identidad y a lo que sucede ahora en este mundo de privacy first, marketing, activación, addressability. ¿Cómo describirías el origen de esto? ¿Qué es el definir audiencias sobre cookies de terceros? Y esto antes de llegar al GDPR. ¿Cómo lo definiría? Como el salvaje oeste. O sea, es decir, no, jolín, o sea, yo me acuerdo, fíjate, del mundo en el que tú sabías desde qué búsquedas te llegaba un usuario a tu web, desde Google, que lo podías ver, venía por estas keywords. Luego, yo me acuerdo de una compañía, una antigua compañía, que se dedicaba a reimpactar a cookies para mantenerlas vivas mucho tiempo, para ver si convertían y conseguir hacer esto, que ahora mismo esto es ridículo, sonaría ridículo, pero que hacían ese tipo de cosas. Y también me acuerdo de un momento en el que en alguna compañía en la que trabajaba extraíamos las cookies del servidor, del ad server, qué páginas habían visto, y los científicos de datos hacían modelos de propensión, incluso inferían características de la personalidad en base a dónde habían aparecido los anuncios. Y luego, por supuesto, hay un tema geopolítico por encima que se nos ha trasladado a los consumidores europeos, lo de con el consentimiento, que es muy complejo, es decir, con todas estas grandes compañías tecnológicas, y que quizás yo creo que Europa lo ha trasladado mal, es decir, porque le ha pasado la responsabilidad al consumidor de, oye, dile si aceptas trabajar con este partner en esta web, cuando en realidad el consumidor pues se siente muy fatigado cuando aceptando 27.000 millones de consentimientos, y realmente lo que tú estás intentando es que estas macroempresas que tienen una visión completa del journey del usuario a través de distintos navegadores, aplicaciones, ejercer algún control, y se lo estás pidiendo que lo haga la empresa particular, una empresa particular que no tiene esa visión, que lo haga en ese nombre y que no tiene y que realmente no hay un control efectivo. Entonces, es como que hemos pasado de ese salvaje oeste a un mundo en el que se ha intentado regular, pero de una manera que es bueno que se pida el consentimiento del usuario, por supuesto, y tiene que haberlo, pero que el usuario no entiende qué está haciendo. Yo hablo con mis amigos y seguro que te pasa a ti, que te preguntan en qué trabajas y se lo explicas y te hacen preguntas muy raras. ¿Pero tú sabes lo que yo estoy haciendo en otras webs? Y dices, pues no tengo ni idea, eso lo sabrá Google, Meta, otros partners, tu compañía de telefónica, pero no yo, mi empresa particular, esa información no es. Entonces es como es extraño esa petición de consentimientos a los usuarios sin que no terminan de entenderlo. Sí, los colegas te dicen, yo acepto cookies porque si no me sigue molestando. O hay algunos que te dicen, no, yo rechazo todas para que no me aparezcan anuncios, pero me siguen apareciendo anuncios de tu compañía. Y digo, ya, pero es que date cuenta que seguramente esos anuncios no tienen ningún tipo de segmentación, porque lo relacionan, que rechazar cookies tiene que ver con los anuncios y muchas veces no van de la mano. Claro, y entonces hemos llegado a esta fase y justo hasta lo que llaman consent fatigue, y lo que ahora se está intentando resolver con el Digital Omnibus, de hecho en Bruselas, y este solapamiento que hemos cubierto aquí hasta la extenuación, el solapamiento entre e-privacy, lo que en España es la LSSI, y GDPR, el RGPD. Esto ya hemos cubierto mucho desde el punto de vista legal, por qué nos hemos quedado atascados en el consentimiento como estamos ahora. Pero bueno, de ahí, ¿qué impacto ha tenido esto tanto en la capacidad de medición como en la de activación? Fíjate, yo creo que no ha sido tanto un tema que haya tenido un impacto, es decir, al final el consentimiento, yo por lo menos las compañías que he trabajado veo que el 80% te acepta las cookies, un porcentaje hiperresidual entra a configurar, o sea que eso te traslada que para el usuario no es tan crítico o no entiende la criticidad de qué es lo que se le está pidiendo y qué es lo que está gestionando. Y lo que sí de verdad ha afectado a la medición ha sido, por supuesto, que se haya multiplicado el número de dispositivos, que ahora hay móviles, tablets, cada vez más ordenadores, los navegadores, que algunos bloquean las cookies. Han sido otros cambios ajenos a la legislación los que efectivamente han hecho que la trazabilidad que tienen las cookies no sea tan efectiva. O sea que no ha sido la legislación, sino que ha sido la propia evolución del ecosistema. Sí. Y del comportamiento del usuario. Claro, muy bien. Si esto justo el último episodio que
grabamos en inglés, hablábamos de esto, de que al final impacta, y hablábamos de publicidad en móviles, en entorno móvil, pero de que todavía es más grave, de que es el propio ecosistema y la autorregulación la que ha tenido más impacto sobre el anunciante y sobre los diferentes actores que la ley. Porque al final, decían, la ley, bueno, puede venir una autoridad y poner una multa, pero si el App Store si Apple me echa del App Store, estoy muerto. Eso es más grave que todo lo que pueda hacer ninguna autoridad competente. Claro. Y al final, aunque lo que diga el App Store, que es privacy, no coincida con lo que dice la ley, lo que ahí me afecta es lo que diga Apple. Apple es más importante que o el Google Play Store o Google Consent Mode en el mundo web. La gente se preocupa más del ecosistema. Totalmente, Sergio. De hecho, cuando Google anunció que iba a acabar con las cookies de tercera parte, fíjate con qué rapidez empezaron a aparecer alternativas y cómo se movía el sector. Pero por lo menos en España no creo que se ha movido como en Estados Unidos. En Estados Unidos, por lo menos desde fuera, desde perspectiva externa, que por supuesto puede ser errónea, da la sensación de que sí hay unas soluciones maduras y adoptadas por el mercado. En España existen, pero la adopción que tienen por parte de los anunciantes es muy residual. Cuesta mucho moverlas. Siguen todavía la gente pensando en cookies y pensando que todo se mide bien y que todo es trazable, que todo sigue igual. A mí me gusta mucho cuando hablo de las cookies y explicar por qué no tienen trazabilidad, sacar siempre una estadística que se lo digo a todo el mundo que la saque en sus empresas, es qué porcentaje de las nuevas altas o de nuevos clientes ocurren en la primera sesión. Y siempre es a partir del 90%. Lo que te quiere decir que el usuario no es que te esté comprando, llegue y compre por impulso, sino que no le has visto venir más veces, porque esto lo he visto en una antigua compañía que es Telco, que es un gasto mensual gordo, por lo tanto eso no ocurre. A los publishers tienen los paracaidistas, que es lo que ellos llaman, pues oye, pues que es que no hay una trazabilidad real. Entonces, me gusta eso, pues un poco para hacer challenge, para contarlo, porque normalmente eso cuestiona los fundamentos de cómo se está operando y para ver que realmente tienes que buscar una alternativa. Claro, entonces esto si lo combinas todo al final, a pesar de que ves que el 80% de la gente acepta cookies, entran los factores que has dicho, que es que como el ecosistema está reaccionando de otra manera y tienes a Safari que no acepta de tercera, a Firefox, que bueno, que es pírrico el uso que hay, pero que no acepta, a Brave, que no acepta, también pírrico. Entorno móvil, Safari es más fuerte, porque Apple tiene más presencia de lo que Safari tenga en web. Total que al final, si combinas todo esto, entonces vas perdiendo ese cross-visit. Y a pesar de que la gente vea que hay un 80% de aceptación en su gestor de consentimiento, la realidad es que en el día a día del negocio, cuando lo mides, como dices, estos paracaidistas que se suscriben en el medio, y esta gente que en un producto de, como dices, larga consideración, que es caro, de repente en la primera visita compran, está claro que por mucho que sigas con la cabeza en la arena, algo tienes que hacer porque no funciona. Sí, entonces es donde están aquí las alternativas estas para las cookies, sobre todo que te permiten mayor trazabilidad, pero son complejas de impulsar en las compañías. Pues bueno, porque al final explicárselo esto a los equipos legales, pues oye, pues muchas veces o les tienes que decir, no, mira, es que vamos a empezar a utilizar datos de carácter personal para que funcionen estas alternativas o para que... Entonces, claro, eso como es lógico, los equipos legales empiezan a preguntarte, pero esto es una cesión de un dato, esto qué rol tienen ellos, o sea, empiezan a salir otro tipo de cuestiones que son más incómodas desde una perspectiva legal para ellos y con toda razón, porque al final en el mundo de las cookies es algo que es pseudoanónimo, es decir, al final si yo te doy una idea de cookie, poco puedes hacer con ello, o sea, no... Per se con ese dato, salvo que lo combines con algo, no puedes. Pero si yo te doy un email, ya sabes mucho de ese usuario. O sea, es decir, ya puedes quizás saber quién es esa persona. O ya te cuento un teléfono, que es todavía más determinístico. Entonces, son complejos de impulsar por eso, por esa barrera de que, aunque haya garantías de encriptación, que den más seguridad de cómo se va a gestionar esos datos, al final te llevan a un mundo más determinístico, pero al final permiten que haya más trazabilidad de consentimientos.
y de esa gestión más efectiva por parte de los usuarios, que con las cookies se perdía. Yo me acuerdo cuando trabajaba en los publishers, cuando estaba en Londres, en Financial Times, que en aquel momento el DMP de Salesforce tenía una funcionalidad que te permitía ver cómo, cuando se generaba una nueva cookie, qué otras cookies se disparaban y cómo viajaba la señal. Y era increíble, dices, ostras, ¿cómo viaja todo esto? O sea, cómo ha salido, ha salido, yo qué sé, se cargó la cookie de Google, pero ha activado también la de AppNexus, AppNexus ha activado, y cada una fuga de datos que no hay ahora. Ahora esto es mucho más trazable. Dices, oye, pues yo le subo a Google un email encriptado para impactar a Sergio. Y luego, por tu lado, tú tienes que tener el consentimiento o el requerimiento que te haya dicho tu equipo legal para poder gestionar esa información. Entonces, ese mundo, ahora estamos en mundos muy vallados, muy medidos, más controlados, pero aún así parcelados. Como yo, en vez de utilizar la expresión Walled Garden, me gusta lo de cortijos digitales, que son más, que se han montado cortijos digitales, que como más español, para gestionar eso. Y estamos ahora, pues oye, pues hay como, digamos, como dos tendencias. Esta parte más determinística y esta búsqueda de algo más contextual. Pues oye, pues como quería Google con los flocks, que yo no sé ya al final cómo ha quedado, que si el fingerprinting que vuelve. Esto, todavía estas soluciones contextuales, los IDs alternativos estilo Lightroom, Boutique, todas estas soluciones. Y da la sensación, pues bueno, pues que ahí no queda claro si va a haber, por un lado, cuando no hay datos individuales, si va a ser una vigilancia por grupos, es decir, si va a poder de alguna manera, se va a poder contextualizar, clusterizar a grandes grupos de usuarios de manera grupal, aunque no sea anónima, o seguiremos todavía con esa vigilancia individual, porque al final yo creo que esto depende del footprinting que tenga la plataforma, es decir, plataformas muy pequeñas a lo mejor lo pueden hacer a nivel grupal, pero si te vas a estas grandes tecnológicas es individual, es decir, al fin y al cabo, entre señales que van recopilando, pueden hacerse la foto y saber que tú has estado en X web y has estado haciendo X cosas, aunque hayas utilizado distintos navegadores o distintos dispositivos. Sí, has dicho varias cosas. Una, en Estados Unidos es verdad que ha proliferado bastante las soluciones de identidad alternativas. Y yo tenía curiosidad por saber cómo está en España, porque compiten varias. Es verdad que The Trade Desk ha empujado mucho el UID, ID5 ha empujado mucho. Yo no sé, en teoría tienen bastante cobertura ahora en cuanto a medios en el mercado abierto. Pero claro, compiten con ese determinístico en cortijo cerrado, como dices, ¿no? Entonces, claro, si te vas al mercado abierto, eso que has comentado es súper interesante. Claro, la cookie era probablemente más segura en cuanto a estar menos próxima al individuo que una identidad basada, como están, en el origen, en un email o incluso a veces en un teléfono. Pero es verdad que había más descontrol en la propagación, ¿verdad? Y en el mercado de terceros y en todas esas secuencias. Si establecemos y lo simplificamos al extremo, ¿no? Y tú estás todo el día con esto y seguro que ya más has vivido justo el mundo de los DMPs. Has escrito el libro de DMPs. Está más pasado que 7. Bueno, lo has vivido y eso, escribirlo lleva mucha reflexión. Al final, si venimos del mundo, si lo dividimos todo entre determinístico puro, ¿no? Y ese ansia, yo siempre asocio a los viejos tiempos, a la mentalidad un poco más menos sofisticada, el pensar en causalidad extrema y en que todo tenga que estar asociado a esa línea directa de atribución, por ejemplo, ¿no? A causalidad. Y en determinístico la causalidad es directa. Y en determinístico tienes la cookie que entra, que compra o que ve el anuncio, instala la app o compra o lo que sea. Y en ese determinístico buscas siempre esa identidad. En el otro extremo de probabilístico, tienes probabilístico en asumes que puede ser la misma persona, ¿no? Y en probabilístico se bifurca todo un poco y cuesta mucho también verlo esto, pero tenés el probabilístico que llaman fingerprinting, ¿no? Como decías, vuelve el fingerprinting. Sí. Claro, porque a falta de identificadores, donde Apple, por ejemplo, en móvil mata el IDFA con el prompt, con el App Tracking Transparency, deseas que te siga esta aplicación, o Google cuando toca, cuando hay un opt-out. Si no tienes el identificador y te dejan el SDK ad network o señales que suelta en agregado Apple, te piden que hagas o te están motivando, te están llevando a que hagas un modelado probabilístico.
Y como es un modelado, no te lleva tanto a la causalidad como a la correlación. Y te lleva al mundo más exacto, más estadístico o más de estadística avanzada. Mientras que quien sigue buscándose la manera de reconstruir la identidad con diferentes señales y volver a la singularidad y a la granularidad, ahí es donde yo veo más el fingerprinting, en seguir buscando y buscando con la dirección IP, por ejemplo, para Connected TV o para móvil, y otras piezas, User Agent y lo que venga, y reconstruyendo la película, en vez de aceptar y dejarte caer en brazos de la modelización, que claro, es más sofisticada, con estas señales agregadas, ¿no? Pero entonces ahora en este rango ya me callo. Con tu perspectiva de lo que ves ahora en España, ¿en qué punto está la industria? ¿Los medios están aceptando los IDs alternativos? ¿Están todavía haciendo experimentos como hace 5 años cuando yo los veía? ¿Qué está pasando en cuanto a identidad? Yo me da la sensación que los medios, por ejemplo, tienen ya elegidos 2 o 3 proveedores para que ven primero que les tienen sentido a nivel de negocio y que están, pero el problema es la falta de demanda. Esa es la sensación que tengo, es por alguna razón los anunciantes o se han relajado y dicen, uy, Google no mata las cookies, problema solucionado. Y claro, se han quedado con eso y no se quedan con otro que te estoy diciendo, con la parte más, analiza cómo se comporta tu usuario con la información que tú ya tienes, que verás que las cookies no te están dando eso. Se ha quedado en esa, digamos, falacia o creencia errónea de, oye, esto sigue funcionando. Y yo tengo conocidos que impulsan, pero les cuesta mucho penetrar, a pesar de que tienen soluciones muy robustas. Y conoces y cómo funcionan, y cuesta mucho, porque no sé si porque España no es un mercado digital maduro, pero quizás por los hábitos de consumo. Es decir, yo siempre, o sea, si tú miras, por ejemplo, Noruega, la gente siempre compraba por catálogo, porque, jolín, salir de compras en Noruega, eso durante muchos meses es una odisea. En España, salir de compras tiene un componente de ocio, lúdico, de quedas con amigos, te tomas algo. Entonces, es diferente el comportamiento del consumidor. Entonces, no sé si es por un tema de madurez, desconocimiento o ambas a la vez. Lo que sí creo es que los publishers, por lo menos los que yo conozco, sí están preparados, sí lo tienen pensado, y lo que están buscando es que haya demanda. Además, les gustaría mucho porque lo ven como una oportunidad para desapalancarse de grandes compañías tecnológicas que tienen por encima y que de alguna manera, pues oye, les canibalizan ingresos, les cambian las reglas de puja de manera arbitraria, porque sí, sin avisar. Es decir, que eso lo he vivido yo trabajando en un publisher español, que de repente ves una bajada de ingresos y dices, no sé qué está ocurriendo, y te enteras luego leyendo en un blog a los 2 días que sin avisar te cambian la regla de puja. Sí. Claro, y dices, no me lo creo, dices, esto me envías un email por lo menos, que soy tu cliente, o sea, que por lo menos eso. Y no sé por qué no han conseguido, por qué no se ha impulsado más, es decir, por qué los anunciantes, o sea, no sé, yo creo que de la gente que conozco, quizás porque también las compañías medias españolas son pequeñas, no tienen una sofisticación digital fuerte, o sea, es decir, ya no es simplemente un tema de comportamiento del consumidor, sino, claro, en Estados Unidos lo que es una empresa mediana, pues debe ser 10 veces más grande que la española, que son casi unipersonales. Entonces, claro, si tú te vas a un pequeño retailer español que tiene, yo qué sé, pues 2 tiendas físicas y una online, pues ni tienen capacidad de plantearse esto y claro, cuando empiezan a haber costes incrementales, no pueden. Vale, entonces nos vamos a ese lado, al lado de la demanda. Entonces, en el lado de la demanda, si por simplificarlo un poco primero, antes de ir a la pyme, es verdad que es súper sofisticado para ellos, pensando primero en que el medio, el publisher, que está probando soluciones de identidad alternativas, como por ejemplo algunas que hemos visto aquí, hemos entrevistado a UTIC en su día con esta alternativa a través de los telcos, hemos hablado por ahí con gente que da identidad, como estos Unified IDs, hemos hablado con LiveRamp. Es decir, si el publisher ha implementado una solución así, de identidad alternativa, el primero que le tiene que comprar volumen es la agencia
que está gestionando los presupuestos del gran anunciante. Entonces, antes de ir a la pyme, si por ejemplo fuéramos al gran anunciante como la gran marca, lo típico en España, L'Oréal, no sé si el Corte Inglés sigue estando ahí arriba, no sé, yo me he quedado ahí anclado. Pero imagínate, L'Oréal, Procter Gamble y toda esta gente. Si estos son los que están gastando dinero a través de la agencia, y muchas veces directo ya, pues todos se han vuelto más sofisticados, son estos los que tienen que demandar ese addressability, ¿verdad? Y ese targeting basado en IDs alternativos y no en cookies de tercera. Entonces entiendo que el publisher se queja de que el anunciante no ha llegado a ese punto. Por tanto, son las agencias las que están arrastrando los pies, porque sus sistemas están anclados en ese pasado, ¿o no? Es una buena reflexión, pero en parte habrá agencias que yo creo que sí, que es verdad que, o sea, que yo lo he percibido, que primero que están como sus servicios internos no están bien unificados, no son transversales y por lo tanto no tienen las conversaciones adecuadas con el anunciante, pero cuando ha habido agencias que sí funcionan bien y te trasladan estos mensajes, se encuentran con varias cosas. Se encuentran primero que es una iniciativa que ellos no pueden empujar, que depende que tengas un champion interno que lo empuje, que diga, vale, pues si esto es importante, convenzca a sus superiores, mueva las conversaciones con legal. Y normalmente los equipos de medios, y no lo digo como algo negativo, la visión que suelen tener, y como es cortoplacista, es un equipo de ventas. Entonces, claro, ¿qué les ocurre? Pues dices, tengo que empezar a hablar de consentimientos, de una perspectiva. Entonces, eso les frena mucho, les genera mucho resquemor, y llevan a los discursos que yo oigo, que a mí me dan mucha rabia a nivel personal, es que la legislación es una mierda, esto es un sinsentido, pero al final es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, la legislación no es una excusa para no hacer las cosas, es un medio. Es decir, hace unos años se cambió la legislación diciendo, oye, pues para poder llamar a los consumidores tú tienes que tener un consentimiento. Durante muchos años las empresas se han apalancado en que marcaban los números de manera aleatoria para no recoger consentimientos. Y de golpe el gobierno se ha puesto firme y se está intentando poner firme, decir, no, tienes que tener un consentimiento expreso, no me vale que el número lo hayas generado aleatoriamente. Porque es mentira, tenían por ahí backgrounds. Claro, si tú ya sabes desde hace años que tiene que haber un consentimiento, esto tienes que gestionarlo con tiempo. Y cuando se anunció que morían las cookies y Google te venía a presentar Customer Match, Sí. Meta, CAPI, Sí. esto es algo que tienes que ir trabajando. Primero porque no es una conversación de un día, es una conversación que puede llevar años con un equipo legal por la abstracción, por la complejidad en materia jurídica. Entonces, es algo que tú has tenido que ir gestionando. Entonces, no es algo que una agencia le sea fácil movilizar internamente en una compañía. Tienes que buscar un champion, alguien que entienda la necesidad, compre el proyecto, vea que no es algo a corto, porque eso no lo vas a mover nunca a corto, sino a medio o largo plazo, y que lo vayas moviendo. Y además, que consiga ese champion trasladarle al equipo legal que es su asesor y que está para ayudarles, que no es alguien, como suele ocurrir en las empresas españolas, o yo he visto esto no se lo contamos a legal, a ver cómo les engañamos, a ver cómo les saltamos, claro, porque esa es la perspectiva que tienen. Yo tengo amigos que también son juristas y que la percepción que tienen es esa, que hablan con negocio y que les están engañando. Entonces, entonces tienes que generar una relación de confianza que sea a medio o largo plazo, que no sea transaccional para conseguir algo puntual que tú quieres, sino de ayudarles, de asesorarles, para poder llevarles en ese camino. Por eso yo creo que no hay demanda, que esa es una de las razones, aparte del contexto socioeconómico, cultural, es eso, porque son proyectos muy complejos, que requieren pues un champion, una visión más estratégica y que se involucren. Claro, para las máquinas, y como todo es muy cortoplacista, nadie se atreve a decir que el rey está desnudo, el rey siendo la precisión en el targeting. Entonces se sigue gastando dinero. Entiendo que al final los números son los que mandan. Y yo sí he visto que precisamente mencionas CAPI o Customer Match, ¿no? Y Server Side, como la gente se preocupa tanto de la parte cliente porque es la que se ve y porque cae en e-privacy, pero el lado de hacer el upload y la subida de datos de conversión por el Conversion API, la gente no se ha preocupado de consentimientos. Ahí es mucho más laxo. De hecho, Facebook se ha aprovechado de esto, Meta, cuando Apple tumbó los IDs, pasándole la patata caliente al cliente para que haga la subida de conversiones y enriquecer con señales. Sí. Pero significa que estamos estirando el chicle de lo que ya había. Y
Y claro, y ahora si vamos a lo que decías antes, que es a la pyme. El pequeño negocio, que en España, como dices, es un mundo de pymes y de micropymes, es el tejido que hay. El anunciante al final, si ve la complejidad del mundo, además el español, más que el español, el empresario pequeño es quien más optimiza a veces, precisamente porque no tiene dinero. Entonces, el que está muy rascado, Sí. ¿sabes? La típica tienda pequeña de e-commerce que está vendiendo ahí productos de cuero, test online, siempre termino con el de test online, .det.com, que yo compraba mucho ahí en Aranjuez. Claro, el que está haciendo esto siente tanto cada desperdicio que rápidamente ven que si se van a algún esfuerzo de mercado abierto, si es que todavía les queda algún resquicio para intentarlo, con todos los costes que tiene la intermediación y todo el panorama abierto, al final pues no pueden ni siquiera aspirar a intentarlo optimizar, porque ven rápidamente que les merece más la pena ir a Cortijo, como decías, ¿no? Entonces, estos entiendo que se los está comiendo todos Meta y Google según en qué Sí. fase estés. Y sobre todo porque todas estas soluciones, incluso todos estos CAPIs, estos Customer Match, claro, las pymes al final, como esto requiere un asesoramiento jurídico, no sé si el desconocimiento o la falta de recursos hacen que no puedan, que no puedan. Es decir, para una pequeña pyme, oye, pues contratar a un jurista que les asesore cómo, si necesitan consentimiento, cómo gestionar esto, es que entre el coste y la dificultad para ponerlo en práctica, cuando a lo mejor lo que tienes es a la persona que hace las campañas que coge los emails, los mete en un Excel y los está subiendo a mano porque no tiene otra opción, o sea, es decir, técnica ni recursos para hacerlo, les supone un impedimento. Entonces, yo muchas veces siento que la legislación está más enfocada a grandes compañías con recursos que a pequeñas empresas, que no sería justo. Bueno, de hecho, las multas van en esa línea, es decir, porque al final yo siempre cuento la anécdota de la peluquería de mi barrio, que a mí me envía WhatsApps ofreciéndome mechas en el pelo, que sin ningún tipo de segmentación, yo no doy ningún consentimiento y me da la sensación de que va dirigido el mensaje a una mujer, no a un hombre. Pero es que realmente no creo que ni tengan ni la sensibilidad para decir, oye, esto que estoy haciendo no está bien legalmente, no es buen marketing, no es buen marketing. Y es que aunque tuvieran el conocimiento de que esto no está bien, es que no pueden ejecutarlo, es que les sería imposible discriminar entre todos los clientes a manubrio, decir, venga, mando este mensaje a este. O sea, no, lo hacen en masa. Sí, vete a ponerle un CDP al peluquero. Sí, el tema es muy bueno. Tienes razón. Siempre decimos, no, es que la ley es gradual porque al final solo si tienes más de 250 empleados tienes el ropa, pero aún así el gravamen siempre favorece, el gravamen regulatorio favorece a quien tiene el músculo para lidiar con ello. En un gran banco, en una gran marca, hay un equipo que se encarga solo de eso. El que está viviendo al día con 2 empleados no puede. Y al final es verdad que en España, por ejemplo, esto sí podría ser un poco más injusto comparado con, por ejemplo, Francia. En Francia que hay unas multas tremendas por arriba, pero por abajo no ves. En España hay multas a pequeños tratamientos en WhatsApp, precisamente grupos de WhatsApp, gente que te mete en un grupo sin tu consentimiento, en el límite justo de la excepción doméstica. Eso en España pasa mucho. Si vas a enforcementtracker.com, y hace poco hablábamos también, ¿no? Con Javier Sempere hablábamos de multas en España, y siempre ha habido mucha pasión por la micromulta. Con lo cual la pyme tiene ese problema de la carga regulatoria, y lo fácil al final es echarte en brazos de Meta. Firmas un disclaimer al principio, si te dicen que eres joint controller, pues lo eres y ya está, vale, check. Lo que diga Meta, ya se encargan ellos, tú subes el dato como te dicen, y ellos, siendo tan grandes, lo estarán haciendo bien porque si no les multarán, pero tú te lavas las manos. Entonces la pyme al final en España está todavía más abocada a no probar algo nuevo en el mercado abierto y por tanto no estar alimentando los medios que tanto lo necesitan. Los medios no se pueden abrir al gran ecosistema de anunciantes o de microanunciantes español que tanto da de comer y que tanto sustenta a un Meta, porque como has dicho hay mucha complejidad regulatoria y mucha complejidad técnica. Y entonces, Óscar, por avanzar al siguiente paso entonces hemos pasado por este histórico, ¿no?
y estamos atascados en esta parte de identidad donde nadie se mueve, porque si tú no te mueves yo no me muevo, y esta pescadilla que se mueve la cola, como dices. ¿Y dónde ves ahora el siguiente paso o el futuro en cuanto a mayor precisión, addressability, con independencia del tamaño de la empresa? Pues yo creo que hay varias fases. Mira, sé que se está discutiendo ahora mismo en la Comisión Europea un cambio en la legislación. No soy jurista y a lo mejor yo lo he entendido mal. Me he quedado con lo que explicaba Enrique Dans en su blog, que creo que para mí es el resumen y es mejor, más fácil de entender. Pero la idea de pasar del consentimiento en una web a un consentimiento en un navegador y que sea el navegador el responsable de gestionar un consentimiento pedido una vez y no sé cómo se le explicará al usuario, me parece una buena opción, un primer paso en avanzar a una identidad más robusta, con una mejor trazabilidad de los consentimientos, que no recaiga, por ejemplo, que un pequeño e-commerce que no tiene esta capacidad, pues oye, pone el píxel de Meta y Meta esté obligada a respetar la señal o que el navegador tenga que... Eso a mí me parece que es una buena alternativa y por lo menos bastante solvente. Pero aún así, a mí sí me gusta mucho los otros proyectos, se quedan escuetos para otro tipo de cosas. Como soy padre, tengo una niña de 2 años que es muy pequeñita todavía. A mí una de las cosas que más me preocupa es el acceso a ciertos contenidos. Es decir, y aquí, sintiéndolo mucho, tiene que haber un método de identificación muy robusto. Es decir, ahora mismo en una web tú te puedes identificar, podemos tener 27.000 credenciales, que tú te metes en cada uno y metes tu email o lo que sea y una contraseña que se te olvida porque tienes 400. Puedes tener el single sign-on que te ofrece Google, Meta, LinkedIn, todos estos, pero claro, eso es hiperintrusivo, acceden a más información tuya que estás haciendo en esas webs. Y creo que una buena opción es lo que se está planteando, no sé cómo se va a materializar ni cómo es, porque a mí se me escapa, es que haya una especie de DNI digital en el que tú puedas, oye, en determinadas webs, en determinados contextos, que tú des validez de que tú eres un adulto, que cumple ciertas, de manera anonimizada, y te permiten acceder a esos contenidos, por lo menos para evitar que ciertos contenidos lleguen a menores, por lo menos en esa fase. O sea, creo que eso está muy bien, o sea, es decir, esa manera de evitarlo. Y además, leí hace poco que estas pruebas de identidad la había aprobado una empresa española que se dedica, bueno, pues justo a generar contenidos de adultos, que se quejaba que la tasa de aceptación era muy baja. Y decían y volvía a salir el mismo discurso de siempre de que es la legislación, que es que esto perjudica el negocio, que es que Europa. Yo la reflexión que hago ante eso es que hay que pensar, esto es como el ejemplo, cuando hablo con amigos de este tema, digo, mira, ponte el ejemplo de que yo tengo 12 años y digo, oye, yo quiero ponerme a trabajar para ayudar económicamente a mi familia. Mi deseo es muy legítimo. No, nadie puede decir que, oye, no sea un deseo noble, no sea buen intencionado, pero como sociedad, el Estado tiene que decir, no, tú con 12 años no puedes trabajar. Y por supuesto tiene que darte las alternativas para que eso no ocurra, para que un chaval de 12 años no sienta que tiene que trabajar y buscarse esto. Y aunque eso pueda parecer una externalidad, la legislación, de decirle, oye, tú no puedes trabajar con 12 años, es lo mismo con esto. Tú con 12 años hay contenidos que no puedes acceder. Aunque eso haga que yo como adulto tenga que identificarme, validarme de alguna manera anónima que tengo la mayoría de edad y que por lo tanto tengo la suficiente capacidad de entender qué es lo que voy a ver. Y eso hay a mucha gente que le da miedo, porque es verdad que depende de cómo se plantee, puede ser otro sistema más de vigilancia por parte de un organismo institucional, que eso da miedo, pero claro, ahora mismo, de otra manera, hay organismos privados que están haciendo esa misma vigilancia, de otra manera. Y yo no lo veo, no entiendo por qué a la gente eso sí que no le da miedo. En España, no sé si estuviste, Sergio, creo que fue este verano o el anterior, estaba la empresa de San Alman que te escaneaba el iris del ojo y a mí es que me parecía horroroso. Digo, pero ¿cómo estamos dejando que esto ocurra? Que yo te doy, no sé qué te daban, 100 euros, no sé qué es lo que te daban, pues escanearte tu iris y decían, no, una prueba de validez humana y no sé qué. O sea, digo, pero no puedes dejar que estos temas se privaticen a ese extremo para verificar que eres un ser humano. O sea, me parecía muy
tremebundo. O sea, desde una perspectiva europea de los valores europeos, es horroroso. Dices que una empresa sea que te dé dinero para gestionar tus datos biométricos y para certificarte que eres un ser humano y que vete tú a saber en un futuro de qué manera arbitraria puede gestionarlo. Que eso también puede hacerlo un Estado, que eso no quita que ocurra y puede ocurrir, pero quiero pensar que por lo menos en el contexto europeo, Europa tiene unos principios, o eso parece, sólidos, que luego, oye, pues como siempre puede haber comportamientos extraños y que eso no va a ocurrir, pero tenemos que ir a eso, hacia un mundo en el que, y creo que la legislación va ahí, en el que, oye, Internet va a dejar de ser tan anónimo para evitar pues los episodios de odio que se ven en redes sociales, de gente que se dedica a perseguir, a atacar a personas de manera masiva, que eso hay que limitarlo, o a difundir bulos deliberadamente, que haya una serie de trazabilidad, que tú te puedas identificar, pero incluso para el consumidor que tenga alguna especie de aplicativo fácil de gestionar, en el que tú interaccionas con una web y le dices, ¿qué datos quiero compartir con esta empresa? O me quiero identificar hasta cierto grado, cierto, y que lo puedas retirar y que lo puedas controlar y que sea fácil. Y a mí me da la sensación que toda la legislación europea, todos estos proyectos nos encaminan hacia eso. Creo que se puede hacer algo que de verdad sea revolucionario, que de verdad permita a los usuarios gestionar su privacidad, sus derechos, y que las compañías puedan gestionar la confianza de los usuarios de una manera que sea positiva a nivel de negocio y accesible para muchas empresas que si no se quedan atrás. Sí, por conectar toda esta parte, ¿no? Está la parte de verificación de edad, de identidad, y está la parte de addressability vinculado a identidad para que antes de que puedas usar un servicio se te pueda localizar de una forma que sea respetuosa y demás, y todo esto alineado con valores europeos, como dices, el tema del ORB, de Tools for Humanity, que se llama ahora de Sam Altman, ¿no? Que se llama WorldCoin, que daban esos tokens, efectivamente. En España, de hecho, lo paró la autoridad española por procedimiento de urgencia, que fue bastante excepcional, ¿no? Precisamente porque una cosa muy curiosa es que a pesar de que en teoría en España o en Europa tengamos en teoría estos valores o mayor sensibilidad por todas estas cosas, curiosamente Sam Altman o su empresa empezó en España, en Argentina, Qué curioso. en algunos países de África. De hecho, hay quien ha llamado a esto colonización digital, por empezar en un país en el que parece que la gente es más fácil engancharles con la promesa de un token. Y en España lo que resultó en alarma social era estas colas de quinceañeros, justamente, ¿no? Por lo que sea en euros de aquellos tokens, a cambio de escanear tu iris. Pero como estaban buscando una masa crítica mínima, pues fueron primero por mercados que les parecieron más tiernos o más, lo cual es lo único que me parece a mí. Bueno, lo primero que me parece más duro es por qué empiezas por España y Argentina, ¿no? ¿Por qué empiezas por África, no? Eso es muy duro, a pesar de que la autoridad de origen y donde empezó su establecimiento primero fue en Baviera, ¿no? Y es cierto que hace falta una prueba de humanidad que está conectado con lo que has dicho y con lo que intenta hacer Tools for Humanity, donde todo ahora es falso y hay tanto deepfake y tanto avatar hablando y inventando cosas, tanto influencer virtual que no existe realmente, que la prueba de humanidad en este mundo de AI Slop pues parecía necesaria, pero justo porque tiene que además venir de parte de, ¿no? Una entidad así que además es quien ha creado el problema. Entonces yo por ahí 100% de acuerdo. La cuestión es que en su día también trajimos aquí a Adrian Dirk para hablar de esto, justo de Digital Identity en el marco europeo de EU eIDAS, que se llama eIDAS 2, el reglamento ¿no? Y esto en teoría está viniendo ya. Y es justo lo que has dicho. O sea, hay una parte donde no tienes por qué estar sacrificando nada de tu intimidad, ¿no? Como en España se percibe a veces, que al registrarte, darte de alta en una web para ver un contenido para más de 18, que tú estés exponiendo tu intimidad o tus datos personales, porque como bien dices, puedes exponer solo la edad, ¿no? O una característica. Y es verdad que esto abre posibilidades muy interesantes si lo anclaras al navegador, ¿verdad? A exponer, por ejemplo, aquello que te permite que la publicidad sea más relevante porque te interesa, pero solo quieres exponer tu grupo de edad, por ejemplo, al navegador. Y entonces pudiera haber un consentimiento gradual, no solo un opt-out genérico, ¿no? Pero bueno, por atajar todo esto y llevarlo todo al mismo redil, ahí hay una solución muy buena a addressability. Si tenemos este lío que hemos dicho, donde no puedes localizar a la gente y donde ahora mismo el marketing es un caos, porque
o te dejas caer en brazos de Meta y TikTok, y ellos con sus modelos en su caja negra, cada vez más caja negra, además, cada vez menos capacidad de tuneado, porque incluso la normativa les está empujando a que no lo muestren para que no puedas escoger una categoría especial, por ejemplo, o lo que sea. En su día, como escogíamos las cosas en Facebook cuando hacías el targeting, era muy preciso. Ahora es, venga, optimiza a este objetivo, ¿no? Entonces ahora, si estamos llegando a ese punto, la alternativa del mercado abierto, que es la que da de comer a las publicaciones, a medios de masa y demás, cada vez es más compleja y cada vez funcionará peor, precisamente porque no hay una fórmula en la que todos nos pongamos de acuerdo. Entonces, a lo mejor podría haber una luz al final del túnel donde la identidad soberana, descentralizada, tal vez, donde haya minimización en la exposición del dato por diferentes propiedades, esté conectada con tu control sobre lo que expones. A lo mejor tú crees que podríamos llegar, y me callo, a este sueño del zero party data original, no el zero party data en cuanto a rellenar una encuesta, ¿sabes? Sino a la idea de que tú estés en control de tu información en tu dispositivo, tú decides qué expones como preferencias y necesidades, y el anunciante puede aprovechar que las expones, un poco parecido a lo que Topics API intentaba hacer, pero con control absoluto sobre los topics, y entonces yo puedo ver que tú expones esta necesidad. Es verdad que siempre volvemos al mismo debate, que es que ¿qué sabes tú lo que necesitas? Y probablemente no tanto, ¿no? Pero ¿qué piensas de esto, de este futuro? Sería, yo creo que a mí me suena como la mejor opción. Es decir, ya no te hablo desde el punto de vista de marketing, sino como usuario, como consumidor, en el que tú puedas decidir qué quiero compartir y retirarlo. Incluso que ese dato, más que un cero party data, cero copy. Es decir, solamente lo ves mientras yo estoy interactuando, pero no lo guarda la compañía. Algo de ese estilo, si se pudiera orquestar, sería fantástico, porque al final, en el momento que tú estás interactuando conmigo, yo a lo mejor te he podido decir que soy un hombre de 40 años y con eso me personalizas. Te he dado una pequeña marca pues para que me puedas reidentificar, pero a lo mejor luego te quiero retirar eso o que eso no se te no tengas almacenado en tus sistemas, que haya alguna manera de poder gestionarlo, de esos atributos que comparto contigo, que ni siquiera tienen que ser un dato completo de un teléfono, un email, sino algo que te permita identificarme o paquetizarme en una personalización, un mensaje global, y a lo mejor luego puede que con ciertas marcas yo quiera ir más allá, que quiero decirles, oye, estás hablando con Óscar, este es su número de teléfono, este es su email, porque quiero, y te doy más información, porque creo que voy a tener una relación comercial contigo o más fructuosa o que me va a llevar bien con otras, no lo percibo y estoy en una fase más pequeña. Entonces, ese es un escenario en el que todos ganan, es decir, de toda la gente que te visita en una web, o sea, las web no convierten como las tiendas. Las tiendas físicas, la tasa de conversión es mucho mayor. Que entrar en una tienda física ya tiene una probabilidad de comprar mucho más alta que en una tienda online. ¿Para qué quiero yo, por ejemplo, en la web de las empresas que suelo trabajar, que tiene a lo mejor 4 millones de usuarios, ¿para qué quiero yo todos los datos de todos esos usuarios? No tiene sentido. O sea, si hay un subgrupo que me quiere contar algo más, porque esos son los que están interesados, fantástico. Y otros que me quieren dar una información mínima para perfilar de alguna manera su experiencia, o esto, fantástico. Y habrá otros que quieren que sea completamente anónimo. Genial. Y así ya sé yo dónde centrar mis esfuerzos de esos 4 millones de usuarios únicos. Y hablando de centrar esfuerzos, y ya con esto podemos terminar, aterrizando todavía más en la realidad. Y hablando de la tienda física y de audiencias con las que quieres entrar en una relación un poco más profunda, estamos, y ahora voy a volver de nuevo, después de soñar un poco con el de AIDAS y ver dónde nos lleva, a la realidad de este mundo que estamos ahora de First Party Data, ¿no? Tú eres cofundador de Data Clean Room Alliance. Y parece el aliado perfecto, el Data Clean Room, de la estrategia de First Party Data. Muchísimas marcas aprovechan el canal de fidelización, tarjeta de fidelización, la app móvil, la tienda física, para enriquecer este repositorio de relación directa. En tu experiencia, ¿cómo está carburando First Party Data en conjunción con acuerdos de colaboración en este marco de Data Clean Rooms? Pues fíjate, sigue teniendo las mismas barreras que los ideas alternativos a las cookies. Primero, esto sí que ya es todavía más técnico,
Esto explicar, es muy complejo de explicar lo que es una data cleaning room. Es decir, con toda franqueza, yo no he trabajado nunca con ninguna, Sergio, o sea, abriendo con total sinceridad, es un tema que me interesa intelectualmente, que leo, que quiero aprender, pero nunca he trabajado con una. Es complejo de explicar a un equipo legal, a un equipo de negocio, además son proyectos mucho más transversales que simplemente compartir datos, pero yo en mi vida profesional, cuando he intentado llegar a acuerdos de colaboración de ese compartir data, es hipercomplejo. O sea, cuando he contactado empresas, la primera respuesta es me interesa este tema mucho, pero ya cuando empiezan a ver que hay temas legales, se pierde el interés. Entonces, es muy hipercomplejo de articular, movilizar, no es tan fácil y además son soluciones con franqueza que son para grandes compañías, Claro. porque requieren perfiles muy técnicos. Ya no te hablo ya de perfiles jurídicos, que sí científicos de datos a veces, porque hay que modelizar cosas, o ingenieros que tengan conocimientos de SQL. Entonces, no son soluciones que para empresas menos sofisticadas, con menos recursos, puedan acceder. Aunque sí es verdad que hay, oye, Amazon, por ejemplo, lo está simplificando mucho, pues oye, pues para que perfiles de negocio puedan entrar y puedan ver cosas y puedan por lo menos tener pequeños insights o pequeñas activaciones sin grandes complejidades, pero es que aún así el potencial que tienen requiere perfiles muy técnicos. Claro, pero agradezco que llames a la chistorra por su nombre, porque es efectivamente second party data y nadie lo llama así, ¿no? Cuando tu first party data está en manos de otro, no es su first, es su second. Y en su día lo hacíamos muy ampliamente, hablábamos de second party, ahora parece que todo es first party data y queda todo pasado por esa lavandería. Y está muy bien. Te agradezco la sinceridad y todas las ideas, Óscar, súper bien, gracias. No, gracias a ti, Sergio. Oye, un placer hablar contigo y a ver si te vemos por España. De vez en cuando lo intentaremos. Sí, gracias. Hasta aquí hemos llegado. Hoy podrás encontrar más información sobre este episodio en mastersofprivacy.com, accediendo a la sección en castellano. Ahí encontrarás además algunos materiales complementarios e incluso eventos periódicos. También puedes seguirnos en Blue Sky o LinkedIn si te apetece. Gracias y hasta la próxima.